Muy buenos días, amigos, todos los que les gusta caminar por este camino tan perencoso como es el de las ciencias esotéricas. Vamos a hablar de las ciencias esotéricas en el día de hoy, temas importantes que tratan de confundir a la gente, porque la mayoría de las personas humanas en el mundo no saben qué son ciencias esotéricas. Las ciencias esotéricas no es que vamos a decir que son cosas de misterio y cosas de brujería y ocultismo y magia negra, especulaciones. ¿No? Las ciencias esotéricas son todas aquellas cosas de la ciencia, conocimientos científicos que deben ser ocultadas del conocimiento de la gente común. Todo el mundo, hay temas importantísimos en la ciencia que no se pueden dar a conocer al mundo entero. Y tanto en la mística como en la experimentación científica, una cosa es la mística, otra cosa es la experimentación científica. A la experimentación científica es que le llamamos ciencia. Y también en la mística y en la experimentación científica hay temas importantes que son considerados esotéricos. ¿Por qué son esotéricos? Porque esoterismo significa esconder, guardar, guardar celosamente. Hay cosas que no se pueden dar a conocer. ¿Por qué no se pueden dar a conocer? Porque la edad de las personas no es apta para conocer esos temas. Vamos a poner un ejemplo. Hablarle de sexo a un niño de 4 años, eso son cosas esotéricas. Deben estar ocultas a los oídos de los niños, a los ojos de los niños. Pero digamos, el discurso, el falso discurso de la diversidad prepara este camino para que las personas que van transitando, van naciendo y comienzan a transitar a través de él, tropiecen y se equivoquen. Y le hablan de sexo y le cuentan cosas del sexo a los niños de 4 años que todavía no están preparados para entender y que todavía no se puede hablar de eso a un niño que tiene una mente todavía en formación. Su cerebro se está formando todavía, está por decirlo así, biche. Sería como tratar de nosotros los seres humanos tratar de comer, darle a comer un plátano o un banano verde a un niño. Él no sabe. Él no sabe que las cosas hay que dejarlas madurar para comérselas. Y no sabe cómo poner a madurar un banano. Ni siquiera sabe dónde se consigue un banano, un plátano. Entonces son detalles que no se pueden ventilar. Al niño simplemente se le da su banano para que él coma. Y él come con agrado porque el banano ya está apto para ser consumido por un ser humano. Pero si le damos un banano verde a un niño, pues posiblemente vamos a tener un problema de salud con ese niño. Entonces hay una cantidad de conocimientos que se esconden y que no se esconden para siempre, no se han escondido para siempre, sino que siempre se esconden porque existe siempre la esperanza de que van a existir
van a venir personas que se van a interesar por escudriñar estas ciencias o estos misterios esotéricos. Entonces estos conocimientos científicos son los que llaman la ciencia. Y los conocimientos místicos espirituales, que tienen que ver con la cuestión espiritual, eso se llama mística, los conocimientos de la mística. Y existe una mística esotérica, una parte de la mística que es completamente esotérica y se va develando a medida que el individuo se va preparando en estos campos de las ciencias ocultas. Por eso se llaman ciencias ocultas, ciencias esotéricas, o en este campo de la mística. Entonces a un niño, por ejemplo, a un joven de escuela elemental, escuela primaria, no se le puede enseñar cosas del laboratorio, cosas que se enseñan en el laboratorio, no se puede. Entonces, todas esas cosas que están escondidas, guardadas para determinado tiempo, con la esperanza de que la persona va a madurar y va a ser apta para eso, entonces se guardan esas cosas y se destina para que hayan personas que están encargadas de ir revelando estos misterios, ir preparando la humanidad, el cerebro y la mente de los seres humanos, para irles enseñando todas estas cosas. Entonces vemos por ahí, gracias a canales en YouTube y otras plataformas, redes sociales, que hablan de cosas que están especulando. No hay que especular. Y yo veo con mucha tristeza, estoy suscrito a estos canales, y en estos canales se ofrecen unas membresías, y yo no me meto no me afilio en esas membresías, porque esto es pagarles a ellos para que sigan especulando. Yo quisiera participar en una membresía donde se hablen cosas verdaderas, cosas interesantes, cosas que no especulen, que no dañen, que no terminen de dañar el pensamiento, no terminen de confundir el pensamiento humano, sino que le ayuden a su completo desenvolvimiento espiritual y se desarrollen como unas personas idóneas en estos temas, tanto esotéricos como místicos. Precisamente vamos a hablar de eso en este momento. Vamos a hablar de eso. Vamos a asumir el tema de lo que es la caída, pues, de lo que es la caída del Adán Kadmon, que tanto se habla, pues, digamos, en los círculos sociales donde se estudian estos misterios esotéricos, cosas esotéricas. No saben todavía qué es Adán Kadmon, y se ponen a especular y se ponen a hablar de Adán Kadmon, y se ponen a hablar de los Elohim, y se ponen a hablar de los Nefilim, y se ponen a hablar de los Giborim, sin saber, y especulan, y se inventan libros. Por ahí apareció un libro, inventaron un libro por ahí y le dicen el libro de Enoch. Cuando se hace un estudio pertinente, un estudio más concienzudo de la obra, del tal libro ese de Enoch, nos damos cuenta que lo escribió una persona que no sabía. Están hablando estupideces. Todos los libros que nosotros podamos leer, los debemos leer, pero todos los libros los debemos someter a profunda meditación para poderlos comprender. Solamente en profunda meditación nosotros podemos ver la esencia de todos estos argumentos. Inclusive la Biblia. La Biblia es un libro místico,
todo lo que está aquí en este libro, en este libro místico, todo este libro está oculto. Muchas cosas están ocultas dentro del campo del esoterismo, o sea, de las cosas que están ocultas, que no se pueden revelar y que están ahí escritas, pero hay que desentrañar esos misterios a través de la meditación profunda. No sirve el razonamiento intelectual, no sirve para estudiar las cosas que están acá escritas, no sirve. Buscan estos moderadores de estos programas, de estos canales, buscan la manera de entrevistar a los doctores, eso se llaman doctores de filosofía, de maestros, de profesores de ocultismo, cábala, graduados en la tal universidad, dicen, es decano de la Universidad Hebrea, y es decano de la universidad no sé a dónde, y es profesor de filosofía no sé a dónde, y estudió, hizo tanta maestría y es magíster en no sé qué cosas de ocultismo en la Universidad de Egipto, por allá, y nombran cosas que por aquí no tenemos ni idea que existen. No hay necesidad de especular. Acá está, en esta escritura está todo lo que se debe hacer con estos mismos libros. Acá está, todo eso está aquí. Solamente la meditación profunda, haciendo bien la meditación profunda. No sirve la meditación dirigida, porque la meditación dirigida es un fraude. Nadie tiene por qué dirigir a nadie para que medite. Cada uno va meditando a medida que sufre. Se necesita sufrir, se necesita ayunar, se necesita tener hambre, se necesita no tomar agua. Y ojalá es que sea por necesidad. Que sea por necesidad. Cuando uno no toma agua, cuando uno está hambriento y tiene necesidad y no hay a dónde conseguir alimentos, no sufre. Le da estertor, le da nervios. Sabe uno que si no come pronto puede enloquecer y puede morir por falta de nutrientes en el organismo. Y se produce una fatiga y se produce una psicosis, se produce un miedo y se produce un dolor de estómago. Esto ya se llaman psicosomatosis. Entonces, psicosomatosis, el hambre es una psicosomatosis. Inmediatamente entra a temblar el cuerpo y el estómago entra a doler y empieza a doler la cabeza por causa de la sed y por causa del hambre. El hombre sufre. Y es cuando se acuerda que hay un Dios que lo puede ayudar. Si no lo puede ayudar nadie en este mundo, hay un Dios que lo puede ayudar. Y él ya sabe y él confía en eso. Y instintivamente él confía en Dios, así como los animales. Los animales también confían en Dios. Aunque sea por un instinto, pero ellos confían en Dios, ellos saben, no se preocupan. Y ellos sufren, tienen hambre, pero ellos confían en Dios. Y cuando alguien les da un pan para que calmen el hambre, ellos le dan las gracias a Dios y le dan las gracias a la persona que les dio el pan y les dio el agua. Pero todos estos misterios hay que escudriñarlos a través de la meditación profunda. No es preguntándole al profesor que estudió en Egipto, no es el que ha ido a estudiar las pirámides, el que ha leído el abrameo, el que aprendió a hablar hebreo, el que aprendió a hablar idiomas raros de la India. No. Ni el que se disfraza de monje, ni el que se disfraza de cura, ni el que nada. Esas personas no sirven. Son mojigatos mediocres que todavía saben, ellos son conscientes, tienen el conocimiento de que puede haber alguien que los esté observando y que los está mirando lo mentirosos que son cuando hablan. Y yo soy uno que soy capaz de mirar y soy capaz de identificar a la persona que habla y que dice todas estas cosas. Soy capaz de entender
Yo digo, pero este señor sí es mentiroso, este señor no medita, este señor no está consciente, no está despierta la conciencia. ¿Qué es despertar la conciencia? Despertar la conciencia es hacerse consciente de todo en cualquier momento, estar a toda hora activo, mentalmente despierto, lúcido. No soñar que somos maestros, no. Eso no es despertar conciencia. Despertar es una persona que tiene la mente lúcida puesta donde debe estar, aquí. Yo en este momento tengo mi mente aquí, tratando de hacer un video útil a la humanidad, para que la humanidad lo mire y medite también en este video, a ver si es verdad lo que yo digo, que hay que meditar. Y todo esto está en la Biblia está todo esto. Y en muchos libros esotéricos. Lo que pasa, místicos, lo que pasa es que se lee la Biblia porque aquí en América el libro de mística que más se lee en Occidente es la Biblia. Aquí no podemos coger el Ramayana, ni el Corán, ni otros libros, nada de eso, porque no podemos explicar, porque por aquí no hay musulmanes, ni hay hindúes, ni hay budistas que nos entiendan, que estamos interpretando estos misterios y que lo estamos dando a conocer para que ya dejen de tanta tontería. Se vuelven místicos y abandonan y dejan de trabajar y dejan de cuidar a los hijos y abandonan a sus esposas y se alejan y se agarran a aguantar hambre y se sientan así quietos a que el estómago aguante hambre hasta que se mueren. Y les gusta que los adoren y les diga que los llevan y los traen. La mayoría de estos monjes también los vemos como unos harapientos, los vemos como unos monjes harapientos en la completa austeridad, la completa pobreza absoluta, cuando la gente los ve. Cuando están ante la multitud los ve uno con un pietismo y una devoción total y una pobreza absoluta, llenos de anacos y llenos de harapos, con un callado en la mano, y no se afeitan ni se motilan. Y todo el mundo les rinde culto. No saben que cuando se acaba la convención, se acaba la entrevista, él se aleja hacia unas montañas por allá, o se va, o se lo llevan en un carro, o él se monta en un caballo que ya tiene lista por ahí, un camello, un animal de carga, y lo tiene ya preparado, lo ensilla, y él se monta en su caballo y se va. Se mete por allá en una cueva, en una parte en la clandestinidad, entonces ya cambia de look, ya que se quita toda la barba, se quita todo ese pelambre, se afeita o se quita todo el disfraz, se baña, se echa el mejor perfume, se convierte en el dueño de la mansión, de una mansión que hay en el centro de la ciudad. Y así es como manipulan a la gente en la India y en muchos países, en la China, en el Tíbet. Muchos países donde hay demasiada idiosincrasia. La idiosincrasia humana es la tontería y la candidez más extrema de la misma pobreza absoluta. Esa es la idiosincrasia. Y cuando no tienen pobreza social, tienen pobreza mental y no piensan. Y los mismos ricos, las mismas personas que tienen la oportunidad de participar de la sabiduría, se hincan y adoran a estas personas y los tocan en los pies, se los tocan y las manos, y se untan así el sudor de la otra persona, lo untan, porque piensan que con eso también se van a salvar, con eso los van a tener en cuenta para llevárselos para el cielo cuando ellos se mueran. Pero así no es. Entonces es necesario despertar, que cada ser humano despierte. Para eso es que sirven estos videos no monetizan. Son humildemente para que la gente despierte, son gratuitos. Esto les puede servir hasta a los mismos dueños del canal, hasta los mismos dueños de YouTube, hasta los que controlan estas cuestiones de los videos.
pero ellos también, hay muchas personas de estas que están controlados por otras mentes y les han ordenado que si aparece un video de estos que estoy hablando aquí, inmediatamente lo bajen, lo eliminen. Afortunadamente habemos personas que tenemos nuestros equipos, tenemos cómo tener las copias, estos los originales en vivo, y los podemos montar en otras plataformas para que no se pierda la información. Y también los compartimos, no solamente en las otras plataformas, sino que los compartimos en memorias, grabados en memorias USB, grabados en diferentes, digamos, artefactos. Del hardware. Tenemos un hardware, un sistema de hardware que nos permite guardar la información que necesitemos y se la damos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros contactos que están en otros países del mundo. Se la damos a través de, le damos toda la información, se la damos copiada en un artefacto de esto. Esto es un hardware. Hardware quiere decir que se puede tocar con la mano. El software no se puede tocar con la mano. Esto tiene un software adentro. El software es el material virtual que no se puede tocar. Entonces tenemos un hardware, un sistema de hardware que podemos mantener también esos para quien les sirva. Entonces en el día de hoy nos vamos a dedicar a esto, a hablar de este asunto de las ciencias esotéricas y con énfasis en lo que respecta a la caída de la Canon, porque se produce la caída de Canon y que especulan mucho y hablan y nos da tristeza de ver que están hablando de demasiadas mentiras. Leen muchos libros también inflados, los libros también se inflan, escriben libros inflados de cosas que no tienen ningún sentido. No hay que leer tanto libro y meterse los libros, comerse los libros enteros, porque entonces la gente se convierte en ratones de biblioteca esotérica, de hemerotecas. Hay unos ratones de hemerotecas, comen y comen libros y eso lo citan los libros. Y a eso le llaman fuentes. Muchas personas me piden fuentes. Bueno, ¿a usted cuál es la fuente? Mi fuente está aquí y aquí, dentro de mí. Porque yo todo lo investigo a través de la meditación, porque yo lo he entendido muy bien. Y como la Biblia es el libro que más se lee en Occidente, y yo me crié en un hogar, digamos que de culto, digamos, católico, pues esta era la Biblia, pues el libro de cabecera de los católicos, ¿no? Y yo ya no soy católico, pero yo me di cuenta que la Biblia dice la verdad. Lo que pasa es que los líderes católicos tienen a la gente dormida, no le dicen la verdad, para que la gente no se dé cuenta. Mire, y abrí la Biblia en el capítulo que necesitaba, vea. Esto se llama, aquí se llama Daniel, capítulo 2, el libro de Daniel, el profeta, capítulo 2, del 1 al 23, cualquiera lo puede leer. Y aquí en el verso 23, pues cualquiera que lea este libro y lo repase sabe que Daniel investigaba, era así. Entonces así también yo investigo. Y así tiene todo el mundo que investigar estas cosas. Esto no es lo que le dijo el profesor fulano, el profesor sultano, no. Ellos no saben nada de esto. Y yo muchas veces investigo las cosas y yo veo que otros están hablando mucha mentira en las redes sociales, en YouTube. Me da lástima. Unos canales, unas plataformas tan bien organizadas, hombre, y las llenan de basura, las llenan de desinformación. Entonces aquí dice, en el verso 19 del capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 19 dice: el secreto le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
al Dios del cielo. Yo he venido diciendo esto hace muchos días. El Dios del cielo está en la oniria, en los mundos espirituales, en el sueño lúcido. Los sueños lúcidos son los mundos espirituales. Todo el que se va, el que fallece, comienza a soñar un sueño largo. Por eso yo me acuerdo y tengo una memoria espiritual, porque yo he meditado en todos estos asuntos y he despertado en la memoria espiritual, y yo sé de a dónde vengo y para dónde voy. Yo sé que me voy a morir en estos días. Me voy a morir porque soy un ser humano, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero yo ya lo heredé, espiritualmente yo lo heredé. Y yo quiero que todo el mundo lo herede. Yo me doy cuenta de mí, yo tengo memoria espiritual y yo sé de dónde vengo y para dónde voy. ¿Por qué? Porque yo hablo con Dios y Él me cuenta. Por eso dice, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Él fue el que le reveló eso. O sea que a Dios sí se le puede hablar y se le puede ver y podemos conversar con Él. Y Él nos dice. Y cuando le preguntamos por estos sinvergüenzas, estos que andan con el pelo largo y con barba y con túnica, o que andan todos harapientos y les rinden culto, toda esta gente le preguntamos a Dios y Dios dice, no los conozco, no los conozco. Y a uno le dicen, cuando está joven y cuando está en la iglesia, cualquier iglesia que sea, un credo cualquiera, oficialmente aprobado por los gobiernos, a uno le enseñan que nadie puede ver a Dios sin que muera, y que todo el que ve a Dios se muere. Pero es que yo he visto a Dios y yo no estoy muerto, antes tengo más vida, porque Dios es vida y es luz, y Dios es el que nos da la sabiduría para entender todos los misterios esotéricos que estamos hablando hoy. Entonces dice acá, habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios es el que sabe. No, nosotros no sabemos nada. Él es el que sabe. Pero si nosotros le preguntamos, y le preguntamos como debe ser, seguimos el procedimiento correcto, a través de la meditación profunda y la oración. Allí en la Biblia dice que Jesús dijo en el Evangelio, dice, la regla de oro es la oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Y Él es el que nos dice todo, todo, todo. Ah, que si Jesucristo existió, bueno, pues preguntémosle a Dios. No nos pongamos a creerle a nadie. Ah, que si unos dicen sí existió, otros dicen no, no existió. Pero si le preguntamos a Dios, Él nos dice la verdad, ¿no? Porque Dios es la verdad y no puede mentir. Nos dice la verdad. Entonces Él nos ha dicho acá, nos ha dicho, todo referente pues a la caída del Adán Kadmon, que se habla pues en la Cábala, ¿no? Por ahí hay muchos que especulan de este asunto de la Cábala. Pues, ¿qué es lo que pasa con el Adán Kadmon? Entonces aquí podemos mirar acá en la internet, también la internet son herramientas, son aparatos muy buenos, tecnología muy avanzada que nos ayuda a entender todas estas cosas. Entonces miraba yo acá en el internet y me preguntaba a Adán Kadmon, a ver, y yo veo y yo digo que esta información es verdadera, porque yo he meditado en la Cábala, en estos asuntos de la Cábala, y aquí está, así como dice acá, así es. Tiene una información veraz. Dice, Adán Kadmon es un término de la Cábala que significa hombre primordial en hebreo. También se le conoce como Adán Elión o Adán Alax, que significan hombre supremo. Y luego dice, en la Cábala Adán Kadmon se refiere al primer mundo espiritual y se le describe como el que da vida a todas las cosas. También se dice que es la base física del mundo y que después de la muerte partes de su cuerpo se convirtieron en partes del universo. Eso es lo que dice la Cábala, no lo que dice acá, sino lo que dice la Cábala.
Pero luego podemos imaginarnos a dónde dice la cábala eso, porque si la cábala dice que después de la muerte, pero si es que cuando Dios creó al Adán Cadmon, o sea, el primer Adán de acá del Génesis 1:27, no existía la muerte. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuál muerte? Pues, entonces estos Adanes no morían, y aquí porque habla de la muerte, porque la muerte significa otra cosa. La muerte no es lo que todo el mundo piensa, que es cuando el cuerpo fallece, no, esa no es la muerte. La muerte es la pérdida de la cabeza, la pérdida de la memoria, la pérdida de la razón, la locura. Y un síntoma de locura, un síntoma de esa locura, de esa muerte, es el ego. Ego, una palabra que se ha discutido mucho a nivel del conocimiento esotérico. Entonces he tratado yo de sacar aquí una definición correcta, más aproximada del ego. Voy a leer lo que voy a consignarlo en unos temas, en unos escritos que estoy dejando para cuando yo ya me haya muerto y tenga 100 o 200 años de haber dejado esta existencia, porque es esta existencia. Alguno de tantos va a entender que yo sí tenía razón y se va a dedicar a preguntarle al Señor del cielo a través de una visión de sueño a ver si era verdad que yo era el venerable maestro Horkus Sohan o no. Porque yo soy el venerable maestro Horkus Sohan, pero yo no puedo especular con eso. Y muchos dicen, ¿quién le dio ese nombre? ¿Quién le dijo que usted era el maestro? Ningún maestro le ha dado ese nombre. No, es que no, yo no necesito que ni los maestros me den nombre a mí. Pregúntale a Dios, en una visión de sueño, hablen con Dios, que Dios, no se mueren, yo les aseguro no se van a morir, lo van a ver cara a cara y le van a preguntar, y le preguntan por mí, y ya, sencillo, esa es la verdad. Entonces esta es la definición pues del ego, ¿no? Tal y como lo hemos estudiado, no es así. Dice, condición mental, es una condición mental sintomática, o sea, es como un síntoma, que consiste en una pérdida gradual y progresiva del raciocinio. Y el raciocinio es una facultad para razonar y procesar las ideas, eso se llama raciocinio. ¿Y para qué uno procesa las ideas y para qué razona? Dice, para deducir criterios humanos. Todo el que piensa, el que razona, deduce criterios humanos. De ahí nacen nuestros criterios, nuestros propios criterios, nuestros propios conceptos, digámoslo así. El conocimiento que yo le puedo regalar a otro es veraz. ¿Por qué? Porque yo tengo ese concepto y lo he establecido a través del raciocinio. Pero el raciocinio me ha enseñado también que hay que meditar, porque no basta con tener un dinero para comprarse un pescado. Hay que comprar el pescado y hay que freír el pescado para poderse alimentar con el pescado. Entonces el intelecto, digamos el raciocinio, el razonamiento, el intelectual es como decir el dinero para comprar el pescado. Luego viene la meditación profunda, porque si yo no converso con los demás, si yo no recibo intelecto, no tengo quien me diga medite en esto, la meditación se hace así, así, así. Todo lo que yo les estoy hablando aquí, de labios a oído a través de estas pantallas, de estas cámaras, de estas plataformas, eso se llama intelectual, un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque nutre la mente desde el punto de vista externo y entra la información a través de los 5 sentidos de la máquina humana, de cada uno. Entonces los que me escuchan copian y analizan y deben de meditar en eso. Asimismo la Biblia la leemos y la sometemos a profunda meditación y vamos al sueño lúcido y la meditamos y le preguntamos a Dios que nos ayude a entender estos misterios, y Él nos ayuda, Él mismo nos ayuda.
Si usted hace eso, Dios le da. Todo el que pide le dan. Pero tiene que ir donde Dios a que no se vaya a poner el cura, ni se vaya a poner el mentiroso, el místico ese, el pastor. Ese pastor no sabe. No sabe, es mentiroso. Está explotando la idiosincrasia humana, la estupidez de la gente. Entonces dice acá, el ego es animalesco, es defectuoso, es una degeneración de las formas mentales, o sea, las ideas, que se distorsionan paulatinamente durante la reacción negativa de las sustancias y las biomoléculas, originando conjeturas erróneas. Las biomoléculas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para volvernos a conectar espiritualmente? Porque estamos desconectados espiritualmente. La ciencia nos tiene aislados, no quiere que nosotros nos conectemos espiritualmente, sino que nos desconectemos y nos conectemos con el intelecto, intelectualmente con la ciencia. Quiere que nosotros le creamos a ella. Entonces, como yo no sé qué son biomoléculas, entonces yo me voy acá a la internet y leo qué es una biomolécula. Una biomolécula es, acá en internet lo encontramos y verás la información. Dice, las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos y son la base de la vida. Son fundamentales para la estructura y el metabolismo de los animales y las plantas. Las biomoléculas están formadas por 6 elementos químicos más abundantes en los organismos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esas son las biomoléculas. Esos son los elementos de las biomoléculas. ¿Y qué es lo que pasa con estas biomoléculas? Que se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son aquellas que tienen átomos de carbono en su estructura química. Y las que no tengan átomos de carbono, pero que son biomoléculas, pero no tienen átomos de carbono, eso se llaman inorgánicas. No tienen carbono. Entonces, como bien estamos mirando acá, eso nos pone a pensar. Y ahí es donde viene la razón por la cual nosotros vemos que se estudia el carbono 14. ¿Por qué el carbono 14? Porque el carbono 14 es un elemento que está presente en las biomoléculas. Y en las biomoléculas hay unos átomos. Y en estos átomos hay un núcleo, el núcleo atómico. Y el núcleo atómico está hecho por una sustancia primordial que se llama el ACAS, que es una especie como de vapor, una especie de vapor en el núcleo de los átomos. Los átomos son muy pequeños. Esto es energía cuántica. La energía cuántica es lo que es muy pequeño, y la energía relativa es lo que es grande. Entonces aquí estamos estudiando cuestiones de energía cuántica. La energía vital es cuántica, la vida es cuántica, por eso no podemos entenderla muy bien, porque es cuántica y es espiritual, la vida es espiritual. Entonces, si no fuera por el espíritu no tendríamos vida, que eso es espiritual, eso viene de adentro. La vida está por dentro, ¿no? La vida no está por fuera y no por dentro. Lo que está por fuera acá se llama la existencia. Hay gente que dice, no, es que yo en esta vida, así es la vida. No, eso no es la vida. La vida no es lo que está afuera, la vida es lo que está por dentro de cada ser humano, de cada uno. Esa es la vida. El sueño es la vida. Porque el sueño sí está por dentro de todos los seres humanos, y de los animales y de todo. El sueño, la visión, la vivencia, la vivencia onírica, la vivencia de los sueños lúcidos es la vida, es la verdadera vida. Y es la verdad. Eso se llama verdad. Dios es la verdad. Y lo que está acá afuera, que nosotros podemos tocar con nuestras manos y ver con nuestros ojos y oler y podemos probar con la lengua, esto es lo que llama la realidad. Es una realidad. Esto es una realidad.
Hay muchas clases de realidad, pero nuestra realidad a nivel, pues, a nivel orgánica, como seres humanos, la realidad es esta. Todo lo que se ha ido creando. Aquí el hombre es el que va haciendo su propia realidad, crear la realidad. Si yo, por ejemplo, hice esta casa con mis propias manos, eso se llama la realidad. Yo estoy creando una realidad. Eso se llama la realidad. Entonces no debemos quedarnos en el Génesis 1. El Génesis 1 eso es una verdad, es una verdad. El Génesis 2 ya es una realidad, por eso allá se creó y acá también se creó. Porque si yo pienso en hacer esta casa con antelación, yo pienso en todo lo que voy a hacer. Pienso en hacer esto, y hago proyecto, hago un plan, un proyecto de vida, por ese, y hago un proyecto de arquitectura y hago esta casa y vivo acá en esta casa y pienso en comprarme unas cámaras y pienso en comprarme la computadora y trabajar y hacer todo lo que se necesite para poder ser algún día un maestro. ¿Y en qué consiste el maestro? En que les voy a enseñar a ustedes a través de estos elementos, de estas tecnologías. Yo las compré y todo. Cuando yo ya compré todo esto, entonces ya se volvió realidad mis sueños. Mi sueño era este, convertirme algún día en un maestro y enseñarle a todo el mundo las cosas que no entiende. Y yo me convertí en un maestro y soy un maestro. Pero hay que trabajar, porque antes en el Génesis 1 yo no era un maestro. Ahora ya estamos en el Génesis 2. Yo personalmente estoy en el Génesis 2. O sea que yo todo lo que soñé lo convertí en la realidad, o sea, lo creé, soy creador de contenidos. Eso se llama creador. El creador es el que hizo todo esto. El creador. El creador no es, Dios no es el creador del universo, Dios no es el creador. Dios no es el creador. Dios es el inspirador de la forma. Pero Dios no lo creó la forma. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Crear al hombre para que el hombre comenzara a crear, para que el hombre comenzara a hacer realidad lo que él quería. Entonces nosotros estamos haciendo realidad lo que él soñó, lo que él pensó. ¿Y por qué yo sé que él pensó eso? Porque yo hablo con él todos los días. Todos los días hay que hablar con Dios por las noches, tener sueños lúcidos, dejar de estar botando caspa y estar hablando tantas tonterías. Entonces la gente no sabe qué quiere decir el show titánico del Hipoclanous, porque la gente enloqueció. ¿Y por qué enloqueció la gente? ¿Por qué enloqueció la gente? ¿Por qué enloqueció la gente? Porque la gente de antes no se multiplica, no se reproducía, o sea, no se unía sexualmente, no se reproducía por sexo, sino que se multiplicaba. En la Biblia dice que se multiplicaba. Y en el Génesis 6 dice que se multiplicaba. ¿Y cómo se multiplicaban? Los machos, porque han habido machos y han habido hembras, siempre. Dios los hizo macho y hembra, a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos. Al hombre primordial. No, el ser humano es el hombre primordial, el Adán Cadmo. Pero ¿por qué cayó el Adán Cadmo? ¿Por qué cayó el ser humano? Porque se unió sexualmente y no se podía. No se podía. Los animales estaban uniendo sexualmente y se reproducían algunos, no todos, se reproducían. Entonces el hombre quiso ensayar, se unió sexualmente y la ciencia, pues que nos falta, hubo una ciencia avanzada en la Lemuria, en la época de la Lemuria era otra raza diferente acá, raza de gigantes, aquí en el planeta Tierra. Y vivían varias razas, convivían y compartían el mismo entorno. Y la raza lemuriana, que era gente que tenía, cada persona de la raza lemuriana podía tener de 11 a 14 metros de estatura. Eran muy similares a los humanos. Y la raza atlante, que ya convivía y compartía ese mismo entorno, era la raza atlante, que tenía unos 4 metros de estatura cada persona. Parecidos a nosotros, pero de 4 metros.
Y posteriormente apareció la raza aria, que es la quinta raza raíz, que somos nosotros, la raza aria o hebrea. Nosotros somos los hebreos. Algunos judíos dicen que nosotros no somos hebreos, pero nosotros somos hebreos porque somos de raza aria. Y confunden a la raza hebrea con el semita, ¿no? Dicen, no, es que están persiguiendo, el antisemitismo persigue a la gente que es de Israel. No, señor, es que yo no. El semitismo es otra cosa, el semitismo es la agricultura, el campesinado a nivel mundial. Todo lo que se trata de campesinos. Por eso dice, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. El uno era cultivador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Eso es el semitismo, la ganadería y la agricultura. Originalmente todo el mundo era agricultor y era ganadero. Y hubo un conflicto entre ganaderos y agricultores. Hubo un conflicto. Y entonces vino el problema, pues. Pero antes de ese conflicto hubo un problema que se llamó el shock titánico del Hipoclanus. El Hipoclanus, que era toda esa organización social que existía cuando las tres razas de gigantes convivían con el humano ario en el planeta Tierra. ¿Y qué pasó con la ciencia? La ciencia la manejaba solamente el imperio matriarcal, porque era matriarcal, de la Lemuria. La Lemuria era un imperio matriarcal, seres gigantescos de 14 metros, y las que mandaban eran las hembras eran las que mandaban, las que gobernaban, y ya fueron las que crearon la ciencia. Y la ciencia dispuso que el hombre debería comenzar a ensayar, porque el hombre no se multiplicaba por sexo, no se reproducía por sexo, sino que se multiplicaba por endogénesis. O sea, los hombres, los varones, exudábamos de nuestras entrañas, exudábamos a nuestras hembras. O sea que las hembras son las hijas de los hombres. Y esas hembras que nosotros exudábamos, un sudor extraño que salía de nuestras costillas y de nuestros poros, eso salía como una especie de gel, que se convertía en una espuma, y esa espuma era una especie de caviar. Y ese caviar, como en los caracoles, si alguno sabe cómo se reproducen los caracoles, pueden darse cuenta de que yo estoy diciendo una gran verdad. Así se multiplicaban los hombres antiguamente, como los caracoles. Entonces se multiplicaban, y de esos huevos caían en el agua y se transformaban en serpientes. Esas serpientes evolucionaban en el agua por un tiempo largo y posteriormente salían del agua y se iban transformando en batracios y en anfibios, una especie como de ranas con cola, una especie de lagartos. Iban creciendo, iban desarrollando una metamorfosis pues normal, hasta que se ponían en yesta, o sea, en dos patas, paraban en dos pies, y continuaban con su cola y todo, pero asumían la imagen y la apariencia de un gato. Era como un gato de pie, y desarrollaban mucha inteligencia, tenían ciencia y eran arquitectos y construían grandes edificios y construyeron naves que viajaban por varias partes de la galaxia. Y esas mujeres, cuando ya maduraban, ellas gestaban en sus vientres sin que el hombre las cubriera sexualmente. Las mujeres gestaban en sus vientres y ellas daban a luz al cabo de un tiempo determinado, daban a luz un varón de su misma especie. Por eso aquí en el Génesis, lean el Génesis 6, no quiero extenderme mucho leyendo, pero allá está, leanlo, el Génesis 6, dice: las hijas de los hombres y los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque ellos no se contaminaron con las mujeres, por eso eran los hijos de Dios. No existía la relación sexual, no existía. Eso fue un experimento científico que terminó en el show titánico del Hipoclanus.
O sea, el shock titánico es la caída del Adán Cadmo por causa del sexo. ¿Y por qué se cayó el Adán Cadmo? Porque cuando se cruzaron sexualmente, ellos no estaban preparados para eso, no había madurado todavía la genética humana y no estaban preparados para eso. Y la promiscuidad de los genes provocó de que mientras los unos salían sanos, los otros salían enfermos, salían monstruosos. Y ahí se proliferaron las gárgolas, lo que se llaman las gárgolas. Monstruos gigantescos. Esos monstruos. Y todas estas personas que comenzaron a dar origen a estos monstruos gigantescos es lo que se llaman. Todas estas personas que no pecaban, cuando no pecaban, eso era lo que se llaman los Elohim, o sea, los andróginos. Los andróginos eran los Elohim. Y cuando los Elohim se cruzaron, o sea, los machos con las hembras, se cruzaron genéticamente, se promiscuaron y se prostituyeron, entonces dieron origen a los Neflim, o sea, unos gigantes monstruosos. Y ya por eso Neflim significa el que cayó. Neflim es una palabra hebrea que significa el que cayó. ¿El que cayó de dónde? Del estado angélico, del estado puro, del Adán Cadmon, el Adán Cadmon que tropezó, que cayó, que comió de la fruta prohibida, comenzó a dar origen a una cantidad de monstruos. No todos salían monstruos, pero la mayoría salían monstruosos. Y eso fue un problema porque eso lucharon con todos esos monstruos, tanto en la raza Atlante como en la raza Aria, tuvieron que luchar contra los monstruos que ellos mismos generaron. Y hasta hoy en día nosotros mismos generamos monstruos cuando comenzamos a copular, y nosotros decimos que nosotros queremos mucho a nuestros hijos. Los hijos de nosotros son los hijos del hombre, o sea, los hijos monstruosos. Son vivientes, criaturas vivientes, entes vivientes. Por eso aquí en el Génesis dice, las hijas de los hombres, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar para sí mujeres y a engendrarles hijos, y de ahí salieron los hombres de fama. ¿Qué quiere decir hombres de fama? No los que son famosos y los que cantan y los que hacen cine y los que son escritores y los que escriben mentiras, ni los maestros famosos, no. Los hombres de fama son los que tienen mucha carne, o sea, monstruos gigantescos que tienen mucha musculatura. Eso se llaman hombres de fama. Esos fueron los gigantes, y por eso se llama el shock titánico, titanes. Del Epoclán Nous. ¿Y qué es el Epoclán Nous? La generación de los monstruos gigantescos. ¿Y por qué se llama Nous? Porque ahí hay una memoria espiritual, en todos esos monstruos. Y ellos quieren saber por qué se cayeron, en qué consistió. Entonces se descubrió que había sido el resultado de la promiscuidad de los genes. ¿Y por qué se promiscuaron los genes y por qué se cayó? Por la promiscuidad de todos los genes. Porque se alteró la armonía en las biomoléculas. Se alteró la armonía de esas biomoléculas, entonces las biomoléculas comenzaron a hacer una estructura donde trataban de mezclar toda la memoria biológica de la historia del ser humano, desde que el ser humano empezó, porque el ser humano empezó como una estrella de mar. Originalmente éramos estrellas de mar, y eso comenzaron a evolucionar hasta que quedaron en el estado pues humano, que era el lemuriano. El lemuriano ya comenzó a tropezar y comenzó a mezclarse, a hacer lo que hacen los animales, y se tiraron el gen, se prostituyeron los genes y se promiscuaron las especies de seres humanos, los atlantes con los atlantes, los lemures con los lemures, con sus hembras lemurianas, y los arios con los arios, o sea, los hebreos con los hebreos.
Entonces ahí es donde dice Dios, no contenderá, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, masa, materia. Se volvieron una masa de unos monstruos. Hasta cierto momento nosotros somos monstruosos, porque tenemos carne, esto es monstruosidad, esto es monstruosidad. No hay ningún ser humano hermoso, ni bello, ni adorable, no. Desde allá del otro lado de la verdad, nosotros nos damos cuenta de que nosotros no somos ninguna cosas hermosas. Eso de la hermosura ya se ha establecido aquí a nivel social como una retórica, como un discurso de la diversidad de géneros, donde aparecen las mujeres hermosas y los hombres hermosos, y los hombres bonitos y las mujeres bonitas, las mujeres feas, las diferencias. Y ya no piensa, la gente ya no piensa ni siquiera como los animales, porque los animales no piensan en hermoso ni en bonito, ni en dinero. Los animales piensan en su estatus, ellos piensan en lo que deben pensar en el momento preciso y se reproducen. Pero es que eso es una cosa de los animales, la reproducción no es propia de los seres humanos. Entonces ya después de que viene el gran show titánico del Hipoclanos, entonces viene la promiscuidad de los genes, y eso fue pues lo que pudo generar pues la caída de la Adam Kalman, la generación de las gárgolas, y ya el estudio de los Elohim Gibor digamos los Nephilim que se cayeron, los hombres que se cayeron. Ya eso lo vamos a ver en un próximo video. Muy buenos días.